Mi nombre es Jonathan Jeremías Gaitán Tevez y junto a mis compañeros Amílcar Francisco Ríos Domínguez y Cristian Javier Hernández Villanueva somos estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación con especialidad en Lenguaje y Literatura de la Universidad Nacional de El Salvador. En esta oportunidad vamos a narrar un cuento extraído de El Decamerón de Giovanni Boccaccio. Especialmente vamos a narrar de la tercera jornada, el cuarto cuento, El Camino del Cielo. Voy a poner un poquito en contexto esta situación y veamos quiénes son los personajes y de qué trata esta picaresca historia. Don Félix enseña al hermano Pucio la manera de ganar el cielo, haciendo penitencia. Se aprovecha del tiempo en que éste hace la penitencia para engañarle con su mujer. Entremos en materia y continuemos esta interesante historia. La reina, mirando a Pánfilo, que sonreía, le dijo: «Ahora te toca contarnos alguna historia divertida». Pánfilo contestó que estaba dispuesto y habló de la siguiente manera: «Muchas gentes que buscan el camino del paraíso hacen, sin darse cuenta, que lo encuentren otros. Esto fue lo que sucedió a uno de nuestros vecinos, tal como van a ver a continuación. He oído decir que en otro tiempo vivía cerca del convento de San Pancracio un hombre rico y bueno llamado Pucio de Rinieri. Este hombre se hizo tan devoto que entró a la orden de San Francisco, donde fue llamado hermano Pucio. Como no tenía a nadie más que a su mujer y a un criado, y como por esta razón no necesitaba ejercer ningún oficio, disponía de todo el tiempo necesario para entregarse a los ejercicios espirituales. Se pasaba el día en la iglesia y como era simple y tosco, se limitaba a recitar sus Padre Nuestros y a asistir a los sermones y a oír las misas. No faltaba nunca a ningún cántico ejecutado por un seglar. Ayunaba regularmente y se disciplinaba tan a menudo que corría el rumor de que formaba parte de la cofradía de los fragelantes. Su mujer era bella, lozana y ampulosa. Tenía de 28 a 30 años y se llamaba Isabel. A causa de la devoción de su marido, se veía sometida a una dieta más rigurosa de la que apetecía su cuerpo. Cuando necesitaba dormir o quería pasar con él un rato agradable, su marido se ponía a contarle otras cosas que la disuadían de lo que ella quería. Por ejemplo, le contaba de la vida de Jesucristo, los sermones del fray Anastasio, las lamentaciones de Magdalena y otras cosas por el estilo, lo cual hacía que su mujer, Isabel, estuviera un poco inquieta, insatisfecha, deseaba algo diferente en la vida. Entonces, sucede algo muy interesante. Por aquel entonces llegó a París un monje llamado Don Félix, procedente del convento de San Pancracio. Este monje era joven, también era apuesto, agudo de ingenio y listo. El hermano Pucio se hizo enseguida amigo suyo, pues Don Félix le resolvía todas sus dudas y contestaba a cuantas preguntas le hacía. Mostrándose tan piadoso como sabio, pues no tardó en darse cuenta del carácter que tenía Pucio. El hermano Pucio le llevó alguna vez a su casa y en más de una ocasión le convidó a comer, de tal suerte que su mujer, por respeto a su marido, se acostumbró a verle y le recibía del mejor modo posible cuando estaba ahí. El monje, muy atento,
Y después de haber estado de visita varias veces en casa del hermano Pucio, reparó en la lozanía y aire sano de su mujer. Se fijó en ella. Entonces pensó que acaso careciese de algo dicha mujer, y entonces él resolvió para sí en sus adentros, tanto por caridad como por ayudar al hermano Pucio, procurarle lo que le faltaba a aquella mujer, a Isabel. Por eso comenzó por lanzarle ciertas miradas y se las arregló tan bien que concluyó por inspirar a la mujer los mismos deseos que a él le abrazaban y le consumían. Así que ella advirtió las intenciones del forastero, se dio cuenta de lo que quería el hermano Félix, el hombre que estaba ahí con ella de vez en cuando, porque lo llevaba a su marido. Él halló ocasión en hablarle, y cuando tuvo esa oportunidad le rogó que correspondiera a su amor. Mas pese a que la encontraba bien dispuesta, coincidían en los pensamientos, Isabel estaba de acuerdo con Félix. No acertaba el monje en la manera como podía llegar a realizar sus propósitos, ya que ella no quería verse con él en otra parte que no fuera su casa, donde era difícil hallarla sola, pues el hermano Pucio apenas salía, lo que disgustaba en sobremanera al enamorado. ¿Cómo podía solventarse esta situación tan complicada? ¿Y cómo podía Isabel y Félix llegar a tener algún encuentro? Dejemos que nuestro compañero Ríos continúe narrando esta interesante y picaresca historia. Mi nombre es Amílcar Francisco Ríos Domínguez. Continuaré con la narración del cuento El Camino del Cielo. Don Félix, a manera de reflexión, había encontrado la forma de pasar un momento a solas con la mujer de su amigo Pucio, sin que éste se diera cuenta. Como su amigo era alguien que siempre se interesaba por las cosas religiosas, un día que caminaban juntos le dijo Don Félix a Pucio: «Veo bien, mi querido amigo, que te interesas mucho por alcanzar la salvación eterna, pero considero que has elegido el camino más largo. El Papa y la Iglesia tienen un camino más corto, que no se lo han revelado a los fieles. Como os conocéis, los sacerdotes viven de las limosnas y la caridad de los fieles. Y si los fieles conocieran este medio para alcanzar el paraíso, ya no ofrendarían, y por lo tanto el oficio del sacerdote habría desaparecido». Su amigo Pucio, con aquella gran intención de conocer ese secreto, le dijo que se lo contase, con el objetivo que no se lo diría a nadie. Don Félix comenzó y le dijo: «Mi querido amigo, los santos de la Iglesia recomiendan la confesión como el medio para borrar los pecados, y sin este no sería posible alcanzar la salvación. Pero yo te recomiendo que hay otro medio, pero primero deberás confesarte y decir todos los pecados. Antes de la penitencia deberás confesarte, y después de la penitencia, si cometiereis un pecado, este se quedará como pecado venial. Significa que con un poquito de agua bendita se puede lograr».
El secreto consiste en lo siguiente. Primero, deberás mantener abstinencia por 40 días, sin tocar la mujer de tu prójimo. Y no solo eso, mi querido amigo, también deberás abstenerte de no tener intimidad con tu propia esposa. Después de eso buscarás un lugar solo y te recostarás sobre la mesa a tu espalda y extenderás tus brazos sin moverte. Cuando estés así, te quedarás en un momento con los brazos extendidos, meditarás sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo y con los ojos cerrados meditarás la creación del cielo y de la tierra. Seguidamente de eso, recitaréis algunas oraciones. Recitaréis 300 Paternoster y 300 Ave María y seguiréis meditando. Cuando llegue la hora, puedes descansar. El día siguiente en la mañana deberás ir y escuchar por lo menos 3 misas completas y seguir rezando las oraciones tantas veces pudiera, 50 Paternosters y algunas Ave María. Podrás regresar a tu negocio como de costumbre, sin olvidar que deberéis volver en la tarde a la hora de completas y a escuchar las vísperas. Se me hace, mi querido Pucho, que antes de los 40 días tú habrás obtenido esta penitencia y habréis ganado la salvación. Este fue el consejo que le dio el amigo Félix a su amigo Pucho. Una penitencia. Mi nombre es Cristian Hernández Villanueva. Yo continuaré con el relato que mi compañero Amílcar dejó. Continuamos con la historia con nuestro querido amigo Pucho, que se dispuso a hacer su penitencia y volvió a su casa. Cuando él le contó todo lo que tenía que hacer a su mujer comprendió que esto era una estrategia, plan de don Félix para verse con ella escondidas dentro de su misma casa. Mientras Pucho realizaba sus Padres Nuestros en una habitación, nuestros dos amantes se escondían en otra habitación aledaña, donde la mujer disfrutaba de los alimentos y la bebida que don Félix les traía y también de satisfacer sus deseos carnales. Posterior a la cena y a satisfacer sus deseos carnales, el monje se retiraba a la hora maitinés, que consiste canónicamente en las primeras horas del alba, donde se realizan las primeras oraciones del día. Durante una ocasión, de esas que ellos se veían escondidas de Pucho, nuestro monje se solazaba con la mujer de Pucho, tan fuerte que empezaban a retumbar las paredes. Y como Pucho se encontraba en una habitación, posiblemente debajo de donde ellos se encontraban, comenzó a sentir que la casa se movía mucho y unos ruidos extraños, por lo cual él empezó a llamar a su mujer. Y su mujer, con todo el descaro, empezó a reírse y a decirle que era normal que ella se moviera, puesto que estaba ayunando y el dolor del hambre
la obligaba a moverse, por lo cual Pucho, con esa simple explicación, se dio por convencido y siguió con su penitencia, mientras los otros se reían de él prácticamente enfrente suyo. Así Isabel y don Félix continuaron yaciendo a escondidas de Pucho. Mientras él realizaba la penitencia, ellos se divertían a sus espaldas, incluso bromeaban al respecto, diciendo que mientras don Pucho realizaba la penitencia, don Félix y Isabel se ganaban el paraíso. De esta forma continuaron hasta casi llegar a la finalización de la penitencia de Pucho. Sin embargo, Isabel, al estar ya acostumbrada a recibir la atención y el trato de don Félix, pues continuó viéndose con él a escondidas, aún después de la penitencia de Pucho, y él jamás se dio cuenta. Así el autor culmina con la siguiente frase: mientras el pobre Pucho creía que con su penitencia estaba ganando el paraíso, el monje y su mujer eligieron el camino más corto para llegar a él. Con esto podemos concluir que la enfermiza devoción de Pucho llevó a que se abriera la puerta para que tanto su esposa como don Félix se aprovecharan de él. Así podemos ver la astucia de don Félix y cómo se comunicaba bastante bien con Isabel para poder maquinar ese plan y aprovechar la debilidad de Pucho, que era su devoción, para verse escondidas y consumar el acto. También podemos evidenciar lo que es la naturaleza humana, en el aspecto de que incluso don Félix, siendo un monje, se deja llevar por las pasiones carnales, y don Pucho, por su fanatismo religioso, se encierra y descuida a su mujer. Con esto concluimos nuestra narración y damos las gracias por la atención prestada.